Muchas gracias. Vamos a empezar con la enseñanza de hoy. Le llamé a la enseñanza de hoy, deja la luz encendida. Porque la luz significa un norte. Usted ve a las tortuguitas que ellas necesitan ver la luz de la luna para poder dirigirse de nuevo hacia el mar. La luz siempre va a reflejar vida, va a reflejar dirección. Si usted por alguna razón tiene temor a dormir con la luz apagada, pues ahí es donde nosotros tenemos que examinarnos, ¿verdad? A ver qué es lo que está pasando, qué necesidad tenemos para poder corregirla. Porque la luz siempre se va a significar vida. Entonces, cuando usted escucha eso que yo estoy diciendo en el título, deja la luz encendida, ¿qué se puede imaginar? Los que tienen hijos ya grandes, que salen a trabajar o que salen a estudiar y a veces regresan tarde cuando está oscuro, ¿qué le diría usted a su esposo o a los que se quedan en casa, ya nos vamos a dormir? Deje la luz encendida, dice, para que cuando vengan los que están en la calle, pues entren tranquilos, no se tropiecen. Eso es justamente la idea que quise tomar para poner en el título. Alguien que está esperando con amor a otra persona, está muy cansado y se va a dormir, y entonces deja la luz encendida para que la persona cuando entra no se tropiece. Luego, conforme voy avanzando, van a poder ver la idea del título. Pero antes quiero hablar de las formas en que los seres humanos pecamos. Los seres humanos pecamos en tres formas. Una se llama yerro, la otra se llama ignorancia y la otra se llama de intención. ¿Cuál es la diferencia entre las tres formas de pecar? Cuando una persona peca por yerro, que se traduce también como equivocación, es una persona que ha sido mal enseñada. Una persona que sus padres aprendieron algo de Dios que no era correcto, pero alguien se los enseñó, les dijo que esa era la forma de hacer las cosas y las personas están pecando contra Dios pensando que lo que están haciendo está bien. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me pasó también. Fui enseñado de muchas cosas que yo pensaba que agradaba a Dios y en lugar de agradarlo lo estaba desagradando. Hasta que llegué a entender que eso no le gustaba a Dios. Hubo también negligencia de parte mía porque eso está en la Biblia. Si yo leía la Biblia, entonces hubiera sabido que lo que se estaba haciendo no era correcto delante de Dios. Pero qué interesante que a veces hay muchas personas que se conforman con lo que se le dice del púlpito. Y nosotros no tenemos que conformarnos con lo que se dice el púlpito, tenemos que ir a escudriñar a casa lo que nos están diciendo en el púlpito. Es lo que los hermanos en Berea hacían de Pablo. Pablo llegaba, predicaba y cuando él se iba dice que los hermanos venían y escudriñaban que lo que Pablo estaba diciendo estuviera en los escritos del Antiguo Testamento o en la Torá, pues. Y así es como nosotros debemos de hacer. Entonces, una forma de pecar es por equivocación o por yerro. ¿Yo tengo la intención de pecar? No, no tengo la intención de pecar. Al contrario, tengo la intención de agradar a Dios. Pero lo estoy haciendo mal porque alguien me dijo que celebrara actividades y que con eso estaba agradando a Dios y resulta que lo que estoy haciendo más bien ofende a Dios. Alguien me dice tal vez que hay una forma de ofrendar y yo pienso que el ofrendar es simplemente agarrar y poner en una tacita y resulta que ofrendar es más allá que dar dinero. Es un asunto del corazón. Y creo yo que porque estoy dando dinero, estoy agradando a Dios y a Dios lo que menos le interesa es el dinero. Le interesa lo que está en el corazón a la hora de que yo hago las cosas. Porque el Señor, como lo dijo a Samuel, yo no veo como ve el hombre le ve la apariencia, yo veo el corazón. Entonces he sido mal enseñado y como he sido mal enseñado tengo una práctica equivocada hacia Dios hasta que me doy cuenta. Eso es pecar por yerro. Pero significa pecado, sea como sea, es pecado. Porque en la Biblia nos dice a nosotros cómo debemos de actuar para no pecar. La siguiente es ignorancia. ¿Cuál es el pecado de ignorancia? Bueno, es el pecado que yo tengo no porque me hayan enseñado, sino porque no me he preocupado ni siquiera de aprender. Soy ignorante en lo que estoy haciendo. Incluso podría tener conocimiento, pero ignoro realmente qué es lo que Dios quiere para mi vida porque no me preparo, porque no me formo, porque no me congrego, porque no me disipulo, porque no leo la Biblia. Simplemente soy una persona ignorante. Y la ignorancia no es pecado, pero la ignorancia nos hace pecar. Ese es otro tipo de pecado.
y está el de intención. Es aquel pecado de cinismo. Es el pecado que yo sí sé que a Dios no le agradan las cosas, yo sí sé que a Dios lo que estoy haciendo lo está ofendiendo y no me importa. Ese pecado es más grave. No que los otros sean buenos, pero este es más serio porque es una especie de desafío a Dios. A Dios no le gusta algo, pero no me importa, yo lo voy a hacer. Porque, listo, porque me da la gana. Y allá Dios que ve a ver qué hace con eso. Esos son los 3 pecados que nosotros podríamos tener y encontrarnos delante de Dios de una forma impropia. Cuando la Biblia habla de un estado de muerte delante de Dios, la gente por lo general piensa en dejar de respirar. Eso es para el ser humano el estar muerto. Pero en la Biblia el estar muerto no significa dejar de respirar. En la Biblia el estar muerto es no estar cumpliendo un propósito. Ejemplo, si usted agarra una cuchara y desea partir pan con la cuchara, hacer tajaditas, ¿usted cree que pueda con eso hacer tajaditas de pan con una cuchara? No lo va a hacer. La cuchara es perfecta para tomar sopa. Por lo tanto, el propósito de la cuchara es para tomar cosas líquidas o para comer cosas que se puedan derramar con un tenedor y no se pueden tomar con un cuchillo. Pero usted no va a tomar sopa con un cuchillo, usted utiliza el cuchillo para el propósito que es. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, cuando nosotros no estamos dentro del propósito de Dios, eso es estar muertos. Muertos es estar no dentro del propósito de Dios. No significa dejar de respirar, que el corazón deje de palpitar. Es que cuando ya yo conozco el propósito de Dios, que ya cuando conozco cómo desagrado a Dios, cuál de las formas estoy pecando y me ordeno, entonces ya estoy en la línea correcta. Dios viene y establece una fiesta, se llama el Pesaj, lo celebramos hace unas semanas. Cuando Dios establece ese Pesaj, Dios lo establece para que el pueblo le adore y sea una figura de lo que Jesucristo va a hacer por ese pueblo y por nosotros. Eso significa el Pesaj, la fiesta del sacrificio del Cordero. Entonces Dios en el capítulo 12 del libro del Éxodo le dice a Moisés que vaya y le diga a ese pueblo que debe de ir a adorarle y la forma en que tiene que adorarle celebrando el Pesaj. Que ahí inicia el tiempo, que ahí inicia el primer mes del año hebreo. Para nosotros el año nuestro secular empieza en enero, pero el año realmente, el año bíblico empieza entre marzo y abril. Ustedes y yo lo celebramos en abril, el Pesaj. Estuvimos todos aquí, ¿verdad? Cuando el Señor hace eso, una de las reglas que no se podía hacer para celebrar ese Pesaj primero era que las personas no podían haber tocado muerto o no tenían que haber participado en actividades donde hubiese muerto. ¿Por qué? Porque eso para efectos de los mandamientos del Señor les contaminaba. No les permitía cumplir el propósito. Entonces, si una persona se le había muerto durante el Pesaj, el primer Pesaj, se le había muerto un familiar, lo había sepultado, o había tenido que hacer algo que iba en contra de lo que el Señor establece, pero no es su culpa, entonces esas personas estaban descalificadas aun cuando no fuera su culpa. Una persona no iba a decir, bueno, que se muera hoy mi familiar para no ir al Pesaj. No, iban a atender el sepelio y no iban a poder estar dentro de la celebración. A veces, dentro de los pecados mencionados, a veces nosotros estamos fuera del orden de Dios por pecados de otros, no pecados nuestros. Pecados que otros hicieron, que nos involucraron a nosotros y terminamos pecando sin saber que esas personas estaban metidas en algo que a Dios no le agradaba. Espero estarme explicando. Lo que quiero decir es que tal vez alguien viene y se roba un dinero, es un padre de familia, se lleva a pasear a todas las personas con ese dinero robado o vende droga. Y con ese dinero y la droga se va. La familia no sabe, la familia piensa que tiene un trabajo honesto, se va con él y Dios castiga a ese hombre y por consecuencia la familia sale castigada. Como le pasaba al pueblo cuando por el pecado de Acán, por el tesoro que estaba en la tienda,
el pueblo estaba perdiendo la guerra. Y Josué decía, pero ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Si nosotros estamos adorando a Dios, estamos peleando en el nombre de Dios, pero ellos estaban perdiendo la batalla porque había un hombre que tenía un pecado oculto, y eso pasa en las casas también. En las casas puede haber alguien con un pecado oculto que está afectando a la familia, está afectando su economía, está afectando la salud, está afectando muchas cosas, porque hay cosas que pueden estar pasando en el oculto. Ver pornografía, hacer cosas incorrectas, cualquier truanería. Y el resto de la familia no se está dando cuenta. Entonces, no es ninguno de los 3 pecados mencionados inicialmente, pero es un pecado que nos está arrastrando. Bueno, eso pasó cuando el pueblo, justamente, parte del pueblo, estaba contaminado por muerto. Así se llama, contaminado por muerto. Entonces Dios establece un segundo Pesaj para ellos. Eso lo vamos a leer en Números capítulo 9, del 6 al 14. Aunque voy a iniciar en el verso 1 para ir llevando la línea. Literalmente se llama Pesach Sheni. Pesach Sheni significa segunda Pascua. En el libro de Números, en el capítulo 9, en el verso 1, dice así la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo. Este mes primero, recuerde que acabo de decir que es entre marzo y abril, como lo celebramos nosotros en las pasadas semanas. Verso 2. Los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo, Pesaj. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo. Subraye esto, a su tiempo. ¿Qué significa? En el tiempo que Dios establece, no cuando a mí se me ocurre. Nosotros no celebramos las fiestas que se nos ocurren. Por eso dice, conforme a todos sus ritos y conforme a las leyes las celebraréis. Verso 4. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí. Conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. Ahorita sigo con el verso 6. Esto que estoy diciendo hoy, en este momento, en estos primeros versos, es el Pesaj que nosotros celebramos. Ellos celebraron el primero, en la fecha establecida. Pero vea lo que dice el verso 6, tomando en cuenta todo lo que acabo de explicar. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto. Inmundo es, justamente, estaban fuera de propósito, sucios, tamé. No estaban dentro del propósito de Dios por causa de muerto. Y dice el verso, y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día. ¿Cuál día? El día que se estaba celebrando la primera Pascua, el primer Pesaj. Y le dijeron a aquellos hombres, nosotros estamos inmundos por causa de muerto. Y preguntan, ¿por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? O sea, nosotros estamos fuera del propósito, estamos fuera del reglamento, pero no es nuestra culpa. Fue que murió un familiar y nosotros queremos celebrarla. Entonces le van a Moisés y le preguntan, ¿qué hacemos? Moisés les dice, como dicen el resto del verso, esperad y oiré qué ordena Jehová acerca de vosotros. Entonces Moisés le dice, vea, voy a ir a hablar con Dios. A ver qué él me va a decir. Porque Moisés no tenía respuesta. No sabía qué decir. Imaginemos, mis hermanos y mis hermanas, que ese Pesaj que representa la entrada de nosotros a la gloria, la entrada de nosotros a convivir con el Señor, nos fue retrasada tal vez porque una familia tuvo un padre deshonesto, que no llevó a los hijos nunca a la enseñanza, no los acercó a Cristo, sino más bien les enseñó cosas malas, les enseñó a vender drogas, les enseñó cosas inapropiadas, pero ellos por ignorancia o por yerro, por equivocación, empezaron a actuar arrastrados por los grandes, haciendo algo que para ellos era una normalidad. Espero que estén conmigo en esto. O sea, estas personas crecieron porque no fueron bien instruidas, porque fueron mal enseñadas, porque como el caso de nosotros, con las celebraciones seculares,
cosas que le llaman que son de Dios y no son de Dios, hemos caído nosotros en algún tipo de actividades que se dice que son de Dios y no son de Dios. Celebraciones como procesiones, como ir de rodillas hasta Cartago, o como la celebración de diciembre, cosas que Dios no nos mandó a celebrar, que lo deshonran, pero que nosotros lo seguimos durante mucho tiempo porque creímos que estaba bien. Entonces llegamos delante de Dios y no somos aceptos delante de Dios porque estamos inmundos, estamos contaminados. Tal vez una mujer que tenía un marido, el marido no fue lo mejor para ella, o un esposo que tenía una mujer que no era lo mejor para él y terminaron, rompieron por la razón que sea. No me quiero meter en temas más profundos de eso, pero que se siente contaminada, que se siente inmunda y dice, pero es que esto que me pasó me impide estar delante de Dios. O una persona que tal vez cayó en prisión por la razón que sea, porque vino una persona y tuvo una discusión en la calle con él y terminó agrediendo a la otra persona, incluso la pudo haber hasta asesinado y terminó en prisión y se siente culpable por la razón que sea. Yo no estoy tratando de buscar un elemento de culpabilidad, no estoy tratando de buscar un elemento de si la persona tiene o no tiene la razón de estar en prisión. No estoy buscando nada de eso. Lo que estoy buscando es que la persona hoy conoce de Dios, se arrepiente delante de Dios y quiere estar delante de Dios. Y dice, yo quiero celebrar, yo quiero estar con el Señor, pero me fue impedido por cualquiera de estas razones, sea hierro, sea ignorancia, sea incluso el mismo cinismo, o sea porque yo me dejé arrastrar por otra persona, porque otra persona me enredó en cosas y terminé yo embarrado en el barro, en el barrial de ese individuo, o de esa mujer, o de esa familia. Y hoy llego y me encuentro y digo, Señor, ahora yo quiero hacer lo correcto, Señor, quiero acercarme a ti, pero soy una persona que no soy digno de estar delante de ti. Entonces prefiero quedarme callado, solo escuchar predicar al pastor, escuchar las canciones y todo eso, pero me quedo aquí porque soy demasiado sucio para ti. Soy demasiado sucia para ti. Eso le está pasando a estas personas. Estas personas están pasando por una situación en la cual ellos quieren celebrar la fiesta del Señor, pero no se celebró, no pudieron hacerlo. No sé si usted se identifica con esto o alguna persona que usted conoce se identifica con esto y dice, no, es que yo soy demasiado malo. No, es que yo he sido una persona totalmente descarriada. Le contaba yo a los hermanos ahora que entré que cuando yo estaba niño, como el tamaño de Ezequielito, más o menos como la edad de él, yo estaba jugando en la sala, había un televisor, eran en blanco y negro en ese entonces, no había colores, y estaban pasando esas famosas películas de Semana Santa, Quo Vadis, ¿cómo se llaman? Son muchas. Los 10 Mandamientos, Jesús de Nazaret, todas esas películas, ¿verdad? En una de esas están pasando una de la crucifixión del Señor Jesucristo, representada por el actor que está ahí. Yo estoy jugando, soy un niño, y estoy jugando con unos carritos, y estoy viendo la película, y cuando yo hago así para ver el televisor, en ese momento el actor donde cae al suelo y lo están golpeando, voltea a ver hacia la pantalla, es parte de la película, pero me queda viendo a los ojos a mí y yo a él, y empiezo a llorar, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y no paraba. Estaba tanto llorando que mi papá y mi mamá se asustaron. Dijeron, ¿qué le pasa, mi amor? ¿Qué le pasa? Y yo lloraba, y lloraba, y lloraba. ¿Pero qué le pasa? ¿Le duele algo? ¿Qué tiene? No, yo no estoy llorando por mí, no me pasa nada. ¿Qué está llorando? Por él. Y señalé la película. Y entonces se queda mi papá así y dice, pero si es por él está bien, dice él, ¿verdad? Si es por él está bien. En ese momento Dios puso una chispa en mi corazón. Yo sabía a esa edad tan chiquito que yo tenía que servirle. Pasan los años, llego a los 13 años, me visitan o nos visitan a la casa, nos ofrecen el seguir al Señor y según yo decidí seguir al Señor a los 13 años. A los 16 me caso y de forma rebelde, peleado con la iglesia, dejo de asistir.
25 años dejé de congregarme, o más de 25. No recuerdo, yo creo que alrededor de 25 años. Y empecé a caer haciendo cosas terribles, cosas impensables, por yerro, por ignorancia y hasta por cinismo. Y porque otras personas me arrastraron también. Pero indiferentemente de todo eso, cuando el Señor toca mi corazón y me llama, realmente ni siquiera fue cuando yo dije, Señor, te voy a servir, voy a estudiar la Biblia. No, entré a estudiar la palabra de Dios, entré a servirle. Después de 25 años me empecé a congregar y aún siendo una persona predicadora, seguía siendo un truán. O sea, seguía haciendo fechorías delante de Dios. Hasta que el Señor vino y tocó mi corazón, transformó mi vida y realmente conocí al Cristo en ese momento. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que cuando yo conozco a Cristo, el Señor pone en mi corazón que debo de servirle, que debo de enseñar, que debo de predicar, pero yo me sentía mal, yo me sentía inmundo, yo no me sentía perdonado por Dios, y mucho menos que las personas a mi alrededor sabían lo truán que había sido. Entonces yo me sentía avergonzado con todo el mundo, y ¿cómo yo voy a predicar? O sea, ¿cómo yo voy a enseñar? ¿Cómo yo voy a hacer todas estas cosas? Si yo no soy una persona que esté calificado por Dios para hacer eso, aunque yo sabía que Dios me había llamado, no en ese momento, no después de todo ese desierto que pasé, no después de todas esas truanerías que hice, sino que desde aquel día, en aquella sala, en el Alto de Guadalupe, en medio de un montón de muebles que mi abuelo hacía porque era ebanista, Dios me dijo, sírveme. Yo torcí el camino. Yo hice cosas incorrectas, yo me alejé, creí haber regresado y seguía haciendo cosas incorrectas y me sentía así como se siente ese pueblo. Y les estoy contando esto porque Dios lo puso en mi corazón mientras escribía esto, contarles este testimonio. Un testimonio que si fuera por mí, yo no estaría aquí. Si fuera por mi familia, me diría, no, este no tiene que estar aquí. Por mis hijos decía, no, hombre, este papá mío no, para nada. Si fuera por mi esposa, no, hombre, este esposo mío no, este esposo mío debería estar en el infierno. Y por los que me conocen, pero Dios tenía otros planes totalmente diferentes. Dios había dejado la luz encendida para que cuando yo regresara, no me tropezara en la oscuridad. Él había dejado esa lucecita. Entonces, va Moisés a donde Dios, en el verso 9, y le dice a Dios lo que este pueblo le está preguntando. Y dice el verso 9, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua de Jehová. En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes lo celebrarán. Con panes sin levadura y hierbas amargas las comerán. No dejarán del animal sacrificado para mañana, ni quebrarán los huesos de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua lo celebrarán. O sea, lo que está diciendo él es lo mismo que hicieron allá hace un mes, lo pueden hacer ustedes ahora. Lo que hicieron en el 12 de abril, para dar un ejemplo, lo pueden hacer ahora el 12 de mayo, igual que ellos. O sea, Dios dejó una luz encendida. Dios es un Dios de segunda oportunidad. Dios es un Dios que te dice, no sos tan terriblemente malo, ni tan terriblemente despreciable, para que mi sangre no pueda limpiarte y cubrirte. Porque mi sangre y mi amor es tan poderoso, tan grande, que ante el arrepentimiento genuino y ante la rendición delante de mí, yo te vuelvo a reinstalar en el propósito para el cual te llamé. Entonces dice el verso 13, mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare celebrar la Pascua, tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a tiempo la ofrenda de Jehová a tal hombre, el tal hombre llevará su pecado. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Ok, si usted no tiene ningún problema
Si usted está bien, si usted conoce mi palabra, si usted conoce lo que yo quiero, si usted conoce cómo me gusta que me adoren, hágalo. Pero si usted no conocía, si usted estaba inmundo, si usted estaba en la ignorancia, si usted estaba en la ingenuidad, en todo eso, entonces adóreme. Tiene una segunda oportunidad. Aquí está la luz encendida. Entre a mis aposentos. Porque Dios no nos cierra la puerta. Dios nos deja siempre, siempre una luz encendida. Yo le decía al Señor, Señor, ayúdame, Señor, a transmitir este mensaje. Ayúdame a transmitir este mensaje porque es un mensaje que no solo me ha edificado a mí, me ha tocado lo más profundo del corazón, sino cuántas personas que han entrado en los caminos del reino y se han desviado, se han equivocado, han hecho fechorías y el Señor viene, los toca, se arrepienten genuinamente, pero dicen, no puedo, soy demasiado malo. Sí somos malos, mi hermano y mi hermana, sí somos muy malos, sí somos crueles, sí somos pecadores, pero Cristo nos deja la luz encendida. Es como esa mamá que está por la ventana, que les decía, que está viendo hacia la calle, su hija está trabajando, su hijo está trabajando, se hace tarde, se siente cansada y me voy a acostar y le dice al otro hijo, déjele la luz encendida a su hermano, déjele la luz encendida a su papá, para que cuando entre no se tropiece. Déjele la luz encendida porque esta noche vuelve. Así mi hermano y mi hermana, es Dios para con nosotros. Así es como Dios cuida de su pueblo, así es como Dios cuida de usted y de mí. Aún en medio de nuestros desaciertos, aún en medio de nuestras fechorías, aún en medio de nuestra forma de actuar. Porque nosotros venimos y caemos y volvemos a caer y volvemos a caer y nos volvemos a equivocar y volvemos a fallar. Y entre más fallamos, más lejos de Dios nos sentimos. Y sí estamos lejos de Dios, pero resulta que Él nos sigue llamando en medio de la oscuridad. Nos sigue diciendo, venga, regrese a casa. Venga, aquí es donde está la comidita. Venga, aquí está donde está el alimento. Venga, no siga caminando entre cerdos. No siga caminando en medio del mundo. Aquí te estoy esperando. Yo tengo la luz encendida. Esa es la segunda Pascua. Esa es la segunda oportunidad. El Señor dice, yo les abro un espacio, pero si no entraste a tiempo, te sigo esperando. Dice el salmista cuando habla de Dios, de cómo cuida a Israel, dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Usted y yo fallamos, pero Dios está siempre con el faro encendido. Dios está siempre mostrándonos el camino. Dios siempre está diciendo, regresen a casa. A diferencia de nosotros, que nos cansamos y nos dormimos. Dios no es así. Dios no se adormece. Dios espera nuestro regreso. El que está acá, el que está en casa. Hay gente que está en la iglesia y se congrega, pero no está con Dios. Se están congregando, pero no están con Dios. Están congregándose porque están haciendo un esfuerzo para poder tener esa presencia viva de Dios en sus decisiones. Pero como dice Pablo, cuando habla de sí mismo, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no es lo que hago, y lo que hago no es lo que quiero. O sea, él está luchando con su humanidad, pero Pablo, que fue elevado al tercer cielo, que fue enseñado por Jesucristo, que escribió el 70% del Nuevo Testamento, Pablo pasaba por los mismos problemas que usted y yo pasamos, por las mismas luchas con las emociones. Dice la palabra de Dios que Elías era un hombre sujeto a emociones como cualquiera de los que estamos aquí, pero Elías oró y dejó de llover, y oró y volvió a llover. Porque Elías era bueno, no, porque Dios es bueno. Porque es Dios quien viene en medio de la oración genuina y dice, aquí voy a estar, aquí voy a estar en medio de ustedes, los estoy esperando. Es lo que le pasó al hijo pródigo. Él volvió sucio, había botado todo. Pero cuando regresó a casa, él no encontró un juicio, sino encontró ropa nueva, una mesa servida, una luz en la casa, y encontró una fiesta para él. Porque Dios le dijo, no importa cuánto te equivocaste, nadie te estaba esperando. Tu hermano andaba trabajando.
Los siervos ni siquiera sabían de ti, pero yo te he estado esperando todos los días. Todos los días en la mañana, en la tarde y en la noche. Te he estado esperando a que regreses. Aquí estoy yo para extenderte la mano. Solamente ven a mí. Y yo te daré todo lo que el enemigo te ha quitado. Ese es el Dios que tenemos nosotros, que no recibió ese padre a reprender al hijo, sino que lo abrazó y lo besó y le puso un anillo, le puso calzado y le puso una túnica y le dice: hagamos fiesta porque mi hijo estaba muerto y ahora vive. El Pesach Sheni no es solo una fiesta. El 12 de mayo, si usted quiere restablecer con Dios, reanudar esos votos con Dios, hágalo. El Pesach Sheni es una voz que grita desde el desierto, que grita a cada uno de los que estamos acá y a los que están en casa: no es tarde aún para venir a mí. No es tarde. Yo les invito que hagan todo el esfuerzo posible para que en la fiesta del Yom Teruah podamos estar, porque nunca es tarde para llegar y esperar al Señor como Él quiere ser esperado. Nunca es tarde. Si tenemos plata para graduaciones, para comprarles a las chiquitas vestidos que se van a poner una sola vez y después meterlos a una gaveta. Si tenemos plata para venir a un matrimonio, incluso hasta de invitados, y podemos comprarnos un traje o alquilar un traje de mucha plata para usarlo una vez y no volverlo a usar, saquemos, esforcémonos para que celebremos con el Señor el Yom Teruah, porque sin Pesach no hay Yom Teruah. Y si usted reconoce que Cristo le está esperando todos los días, en cada instante, y que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, dígale: Señor, yo voy a ir hacia la luz, porque tú la dejaste encendida por mí. Cuando a Jesús lo arrestan, él anteriormente le había dicho al Señor Jesucristo: Señor, el Señor Jesús le dijo: todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche. Escandalizarse es que todos iban a salir huyendo. El Señor le dijo: todos ustedes. Y Pedro le dice: no, yo no, le dice. Tal vez ellos sí, pero yo no. Pedro creía que él no podía ser capaz de fallarle al Señor. Pedro creía que él tenía toda la solidez espiritual, que tenía todo el bagaje necesario para enfrentar lo que se había de venir. Y más bien, la noche que el Señor fue arrestado, lo negó 3 veces. Cuando le dijeron: tú hablas como ellos. No, yo no soy como ellos. No, pero tú luces como ellos. Y dice la palabra de Dios que empezó incluso hasta a maldecir para no lucir como aquellos, para no lucir como Jesús, porque le dio miedo. Le dio miedo ser arrestado con él. Y todos huyeron. Cuando esto se está dando y él lo niega, la palabra de Dios dice en Mateo 26:75 que Jesús volteó a ver a Pedro a los ojos, como los estoy viendo yo en este momento a cada uno de ustedes, y donde la mirada de Jesús se cruzó con la mirada de Pedro, Pedro lloró amargamente. ¿Usted puede imaginarse eso? ¿Puede imaginarse lo que Pedro pudo haber sentido donde vio que su maestro iba a ser asesinado, había sido advertido, y él, al igual que todos, también lo negó, que también falló, que también huyó? Y dice el texto que salió Pedro afuera y lloró amargamente. ¿Cuánto negó Jesús? ¿Cuánto negó Pedro a Jesús? 3 veces, en el momento más crítico. ¿Cuántas veces hemos negado nosotros al Señor delante de las personas? Por vergüenza, que estén diciendo vulgaridades. A mí me ha pasado. Me ha pasado muchas veces que hay gente que está actuando mal y yo me he quedado callado. No hace mucho me pasó en La Fortuna. Había gente que estaba actuando mal, no los conocía. Estaba actuando mal y yo lo único que hice es que lanzaba una media sonrisa, un bosquejo de sonrisa. Porque fui un cobarde. Porque no le dije a esas personas: eso que están haciendo ustedes es incorrecto. ¿Qué importa si me hubieran echado, si me hubieran insultado? Me pasó las de Pedro.
Porque mis hermanos, cuando nos vemos confrontados con el mundo, a veces los chiquitos, los muchachitos en el colegio, no hayan que hacer. ¿Cómo hago para no salirme del grupo, para no lucir diferente, o en el trabajo? Y llegamos donde el Señor, nosotros tristes, abatidos, y decir: qué vergüenza, de verdad, Señor, qué vergüenza. Pero el Señor dice: la luz está encendida para que cuando regreses no tropieces. La luz permanece encendida. ¿Qué hizo Pedro? Pedro lloró amargamente. Su culpabilidad no era superficial, era algo profundo, era real. Él tenía como ganas de devolver el tiempo. Él tenía ganas de regresar al primer pesaje. Pero no fue así. El Señor Jesucristo fue asesinado, fue crucificado y resucita. Y cuando el Señor Jesús resucita y le aparece a María, lo primero que le dice a ella es: vaya a mis discípulos y a Pedro, dice, y dígales que voy delante a Galilea, que allí me veréis. Lo interesante es que le dice a María Magdalena que vaya y le diga a los discípulos, y le recalca: dígale a Pedro. ¿Por qué a Pedro? Porque Pedro lloró amargamente. Pero en esa mirada que cruzó el Señor con Pedro, que le penetró a los ojos hasta lo más profundo del alma, le dejó una luz encendida. Una necesidad de ver a Jesús, una necesidad de abrazarlo, una necesidad de decirle: Señor, perdón, fallé, me equivoqué, me dio miedo. ¿O no nos da miedo a nosotros? ¿No nos da miedo que nos avergüencen? Yo creo que todos actuamos muchas veces como Pedro. Muchas veces nosotros actuamos deliberadamente, no solamente por ignorancia, no solamente porque fuimos mal enseñados. A veces hemos aprendido, pero no tenemos el valor de enfrentar las cosas como debemos de hacerlo. Y nos revolvemos con los demás y actuamos como los demás. Y cuando llegamos a casa, ¿qué hacemos? Lloramos amargamente. ¿Cuántos dicen aquí: pastor, yo? Y en casa, ¿cuántos dicen: sí, yo he vivido eso, yo he pasado eso, pastor? Yo he pasado. ¿Quién levanta la mano y dice: sí, yo he vivido eso? ¿Ve cómo todos lo vivimos? Porque todos somos seres humanos imperfectos, necesitados del poder de Cristo, y Cristo lo sabe. Por eso le dice: vaya y dígale a Pedro, vaya, dígale a Pedro que yo voy a Galilea. Cuando en Juan, en el capítulo 21, se empieza a explicar cómo el Señor se les aparece después de resucitar a los discípulos, después de toda la crucifixión, después de todo lo que pasó, dice en Juan el capítulo 21, verso 1, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Ahí está en el segundo pesaje. Porque cuando Jesús se presenta, vamos a ver en unos versículos que se presenta a cenar con ellos, a hacer una segunda cena. Ya había hecho una en el aposento alto y lo crucificaron y ellos salieron huyendo. Pero dije: el Señor les trae una nueva cena, una nueva oportunidad. Se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro. Esto es importante, los que él va mencionando. Simón Pedro. ¿Quién era Simón Pedro? El que lo negó 3 veces. Y después dice: Tomás, llamado el Dídimo. ¿Quién es Tomás? El que no creía hasta que no lo viera. Natanael de Caná. ¿Quién es Natanael? El que dijo: ¿y será que algo viene bueno de Galilea? Podemos ver que son seres imperfectos, los hijos de Zebedeo, a los que el Señor les llamó hijos del trueno por temperamentales que eran. Y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron a la barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan, hablando de sí mismo, le dijo: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa
que se había despojado de ella y se echó al mar. Cuando yo leo esto, me acuerdo cuando Pedro ve a Jesús caminando sobre las aguas y le dice: si eres tú, Señor, haz que yo camine a ti. Caminó sobre las aguas y tuvo miedo y se hundió. En ese momento ese Pedro ya no tenía miedo. Ya no tenía miedo al viento fuerte, no tenía miedo absolutamente a nada. Se había lanzado, no importa lo que pasara, se lanzó, porque Juan le dijo: es el Señor. Cuando el Señor viene y nos salva a nosotros, quedamos marcados de por vida, para siempre. No hay forma de que vayamos para atrás. En la primera vez Él se hunde, en la segunda vez Él se lanza sin importarse lo que vaya a pasar. ¿Por qué? Porque Pedro estaba totalmente arrepentido de lo que había hecho y quería hacer algo nuevo, quería hacer algo diferente. Continúa el verso 9 de Juan 21 diciendo: al descender a la tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¿Qué está haciendo el Señor? Un segundo Pesaj, una segunda cena, una segunda oportunidad para aquellos hombres que con Él tomaron el Pesaj y al día siguiente lo abandonaron. Para aquellos hombres que dijeron: por contigo moriré, Señor, yo no voy a huir, y terminaron huyendo. Esos hombres que estaban totalmente con el corazón deshecho, devastado porque le habían fallado a Cristo, les dio una segunda oportunidad, un segundo Pesaj. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos no se rompió. Jesús le dijo: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Antes de seguir leyendo, ¿le está hablando Dios en esta noche a usted? ¿Quién puede decir: Señor, me está hablando mi corazón? Usted sabe que es el Señor, pero no se atreve a preguntar: ¿por qué me estás hablando? Señor, ¿por qué me estás moviendo el piso? Señor, si yo vengo a congregarme aquí sábado a sábado, Señor, si yo me disipulo los lunes y los viernes, Señor, si yo te adoro, pero esto que estás trayendo a través de la boca de este pastor, Señor, me está moviendo las fibras de mi alma. Porque yo soy como Pedro, porque yo también me equivoco, porque necesito una segunda Pascua, porque no necesito una segunda oportunidad, porque necesito una y otra y otra y otra oportunidad. Y dice David: porque nuevas son sus misericordias todos los días. Y usted y yo estamos aquí delante de Él, escuchando la voz de aquel que caminó en el Edén, escuchando la voz que nos está diciendo: mías son las oportunidades, mías son las misericordias, yo tengo una luz encendida para ti. Ven a mí, porque te he estado esperando durante mucho tiempo. Cuando hubieron comido, verso 15, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Por qué le preguntó eso? ¿Qué le había dicho él? Ah, no, si ellos huyen, ellos, yo no. ¿Me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Y qué le contesta el Señor? Bien, Pedro, bien, que me amas. No le dice: apacienta mis corderos. No le dio una señal de aprobación, solo le dijo: cuídalos, cuida mis corderos. Enséñale lo que hoy estás aprendiendo de mi misericordia, de mi amor, de mi oportunidad, de quién soy yo cada vez que ustedes fallan. Enséñele a esa gente cuánto los amo. Y le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y nuevamente le dijo: pastorea
mis ovejas. ¿Cuántas veces lo había negado Pedro? 3. Y el Señor quería mostrarle que las 3 veces que él lo negó, Dios le está dando nuevas oportunidades sobre esas mismas veces. Así que por tercera vez le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro conecta con lo que pasó. Se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Eso le dijo: apacienta mis ovejas. Si este texto terminara ahí, nosotros diríamos: para Pedro todo quedó hecho color de rosa. El Señor lo perdonó, el Señor le dio una oportunidad, pero el Señor no se quedó ahí. Habló del costo de servirle, habló de lo que realmente significa amarlo, habló de lo que realmente significa obedecerlo. Y mis hermanos, ahí es donde entra usted y entro yo. Como cuando estaba en San Carlos, que me dio vergüenza decirle a esas personas: no hagan eso. Estaban hablando conmigo, estaban diciéndome cosas a mí, y en vez de yo decirles: hágame el favor y no me digan esas cosas, no lo hice. Fui un Pedro, un cobarde. No les dije: no utilicen ese tipo de ideas, ese tipo de lenguajes conmigo. Solamente medio hacía una mueca de sonrisa. ¿Por qué? ¿Por qué hice eso? Porque el que cree estar firme, mire, mis hermanos, que no caiga. Usted no ha estado en su trabajo y no le han llegado a decir cosas que no son correctas. Si usted le ha dicho a esa persona: hágame el favor, y no, así no camino. O no ha hecho una media mueca nada más. No hacemos eso. No estaba en el colegio, no estaba en la escuela, y muchas veces se le acercan con cosas que a usted sabe que a Dios no le agradan y nada. Y no paramos a esas personas que decimos incluso que amamos, porque tal vez sean nuestros supuestos amigos, nuestros compañeros, y no les decimos: no, yo no camino por ahí. Eso a Dios no le agrada. Si quieres compartir conmigo, yo camino de esta manera. No camino así. Qué gracioso. Y adentro sabemos que no es gracioso. Adentro sabemos que lo que están haciendo ofende a Dios y nos está ofendiendo a nosotros mismos. ¿Pero qué hacemos? Qué risa. De cierto te digo, le dice a Pedro, que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderán tus manos es porque lo van a crucificar. Te ceñirá otro, te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender la muerte con la que había de glorificar a Dios. Y dijo y añadió: sígueme. ¿Quién quiere un segundo Pesach? ¿Quién esta noche, de los que están en casa, quiere una luz de nuevo? Una lucecita que esté encendida, que nos guíe por el camino derecho. ¿Cuántos de los que estamos aquí y de los que están en casa, cuántos decimos: Señor, te hemos fallado? Señor, no hemos sido valientes, hemos sido cobardes, no hemos sido firmes, hemos tenido miedo a la burla, hemos tenido miedo al desprecio y no hemos honrado tu nombre. ¿Quién, mi hermano, el que está aquí, del que está en casa, y no me levante en este momento la mano? En esta oportunidad deseo que sea algo entre usted y Dios. Diga: Señor, sí es cierto, te he puesto en segundo lugar, he querido complacer a las personas más que a ti. Tal vez por ignorancia, tal vez por desconocimiento, o tal vez simple y sencillamente porque no te importó en ese momento, o tal vez porque lo arrastraron en el grupo. ¿Quién de los que está acá, levantando una mano simbólica, no levanten su mano? ¿Quién de los que está acá: Señor, abre una luz para mí? Quiero ver esa luz, Señor, que tienes encendida, porque estoy cegado por mi egoísmo, estoy cegado por mi miedo. Hoy, Señor, estoy cegado porque no quiero salir del grupo, porque no quiero verme diferente. ¿Quién lo dice así? Yo le voy a pedir que incline su rostro ahí donde está.
que incline su rostro y escuche un canto que voy a dejar y después volveré a los que están en casa. Escucha este canto. Y mientras escucha este canto, yo le voy a pedir de todo corazón que piense en ese Dios, en nuestro Señor que tiene una luz encendida para que cuando vuelvas no te tropieces. Para que cuando vengas, que cuando regreses, mi hermano y mi hermana, puedas caminar tranquilo en la oscuridad y puedas encontrarte con el que te está esperando para abrazarte, besarte y decirte: en mí tienes otra oportunidad. Escucha este canto. Siendo yo un hombre débil, como al tener tantas flaquezas, aun siendo mi cuerpo inmundo y ceguera espiritual rodearme, no sé como siendo yo un hombre débil, al tener tantas flaquezas, aun siendo mi cuerpo inmundo y ceguera espiritual rodearme, no sé bien lo que me pasa, no, que a veces siento mi cuerpo vibrar. Señor, que cuando tú me tocas, no puedo dejar de moverme, que tiene tu presencia, Dios, que cuando me toca, tengo que llorar, cuando siento sobre mí tu espíritu, Dios, tengo que temblar, llorar y tiene tu presencia, Dios, que cuando me toca tengo que llorar, cuando siento sobre mí tu espíritu, Dios, tengo que temblar, llorar y reír. Sé por qué los querubines, serafines y ángeles te adoran. La embravecida mar tú calmas y los vientos todos te obedecen. Sí, ya sé, porque conquistas con tu amor las almas y guías al velero que perdido va. Tu Espíritu Santo me conforta y no puedo dejar de moverme, que tiene tu presencia, Dios, que cuando me toca tengo que llorar, cuando siento sobre mí tu Espíritu, Dios, tengo que temblar, llorar y reír, que tiene tu presencia, Dios,